Bienvenidos una vez más a mi canal. Estoy súper emocionado de estar aquí hoy porque tenemos un tema que todos, absolutamente todos, han estado esperando. Si lo adivinaron, el título lo dice todo: Mert y Afra juntos. El encuentro que todos querían ver, imperdible. Es que, amigos, la verdad sea dicha, la expectación era palpable. Desde que se filtraron fotos, desde que se susurraron rumores, desde que empezamos a ver pistas en las redes sociales, todos estábamos con el corazón en un puño, esperando el momento, la chispa del reencuentro. Y ahora, finalmente podemos hablar de ello, analizarlo y disfrutarlo juntos. Así que si eres de los que aman el drama turco, si sigues con pasión las series, si te encanta saberlo todo de tus actores favoritos, este es tu vídeo. Prepárense para un viaje lleno de emoción, análisis, y por supuesto mucho salseo. Vamos a sumergirnos en este encuentro épico entre Mert Ramazan-Demir y Afra Sarıoğlu, y a desentrañar cada detalle, cada gesto, cada mirada. Pero antes de empezar, ya saben, no quiero que se pierdan nada, y ustedes tampoco. Así que si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. Activen la campanita para no perderse ningún vídeo, porque créanme, vienen muchas sorpresas más. Tenemos análisis de series, noticias de los actores, chismecito, de todo. Así que no se lo pierdan. Suscribirse es gratis y nos ayudan un montón. Bueno, ahora sí, vamos al meollo del asunto. ¿Qué pasó? ¿Dónde? ¿Cómo? ¿Cuándo? Vamos a repasar un poco la historia. Para aquellos que no estén tan familiarizados, Mert y Afra son, o mejor dicho, fueron, la pareja estrella de la exitosa serie Yalan. Interpretaron a Ferit y Seyran, y su química en pantalla era explosiva. Realmente nos hicieron vibrar, reír, llorar y creer en el amor, con todo y el drama. Para aquellos que no estuvieron pegados a la pantalla, permítanme refrescarles la memoria. Yalan nos sumergió en un torbellino de emociones, ambientado en la opulencia de Estambul y en las complejidades de las tradiciones turcas. Ferit, un joven despreocupado y mujeriego, y Seyran, una mujer fuerte e independiente, se ven obligados a contraer matrimonio. La trama explora los choques culturales, las luchas de poder, los secretos familiares y, por supuesto, el desarrollo de un amor apasionado e innegable entre los protagonistas. La serie fue un éxito rotundo, convirtiendo a Mert y Afra en ídolos de la pantalla y en la pareja favorita del público. Su complicidad, sus miradas, sus gestos, todo contribuía a crear una conexión mágica y una química que traspasaba la pantalla. Sin embargo, como suele suceder, la magia de la ficción a veces no se traslada a la vida real. Después de la serie, lamentablemente, su relación terminó. Hubo rumores, especulaciones, todo tipo de noticias. Pero bueno, la vida es así. A veces las cosas no funcionan como uno quiere. El caso es que por más que intentemos olvidar, es muy difícil no sentir curiosidad. ¿Qué pasó? ¿Por qué terminaron? ¿Cómo es ahora su relación? Estas son preguntas que todos, absolutamente todos, nos hacemos. Y precisamente por eso el encuentro que todos esperábamos era tan importante. ¿Cómo sería? ¿Cómo reaccionarían? ¿Habría tensión? ¿Habría cordialidad? ¿Habría algo más? Las preguntas eran muchas y la expectativa enorme. Entonces, ¿dónde y cuándo ocurrió el encuentro? La respuesta es: en una fiesta. Sí, una fiesta, un evento social. Un evento que por supuesto fue el caldo de cultivo perfecto para que todos los medios y fans se mantuvieran muy atentos. La expectación era máxima. Era el momento de la verdad. ¿Cómo se comportarían? ¿Qué dirían? ¿Cómo se verían? ¿Mostrarían señales de un posible reencuentro romántico o simplemente mantendrían la distancia? El evento en cuestión fue una prestigiosa gala, un evento donde se reunían celebridades, actores, directores y personalidades influyentes del mundo del entretenimiento turco. La atmósfera, por lo que se puede inferir, era de glamour, elegancia y celebración. Y por supuesto, las cámaras y los paparazzi no se perdieron ni un solo detalle. Fotos, vídeos y, por supuesto, las redes sociales fueron el escenario perfecto para el seguimiento de esta reunión. Los fans ávidos de noticias no tardaron en compartir cada imagen, cada comentario y cada detalle que se filtraba. Las cuentas de fans se inundaron de publicaciones, los hashtags se multiplicaron y las especulaciones se dispararon.
El encuentro en sí fue capturado por varios testigos, y por supuesto por los paparazzi, que no se perdieron ni una. Y por lo que pudimos ver, por lo que filtraron y por lo que se comentó, el ambiente fue interesante. No fue, digamos, un abrazo apasionado y una declaración de amor. Pero tampoco fue una frialdad total. Hubo algo. Se les vio conversando, sonriendo, compartiendo espacio. No hubo gestos exagerados ni poses románticas, pero tampoco se ignoraron. Hubo contacto visual, hubo miradas cómplices. ¡Ay! Esas miradas. ¿Qué nos dicen esas miradas? ¿Qué secretos esconden? Algunos medios reportaron que el encuentro fue breve pero cordial. Otros que la conversación se extendió por un tiempo considerable, lo que indica un cierto grado de comodidad y confianza entre ellos. Algunos testigos afirmaron que se les vio intercambiando risas y sonrisas, mientras que otros señalaron que mantuvieron una distancia prudente. La verdad es que, como siempre, la interpretación de lo que ocurre es personal, y varía de persona a persona. Algunos hablan de una cordialidad profesional, de un respeto mutuo. Argumentan que después de haber trabajado juntos en una serie de éxito, es natural que mantengan una relación amistosa, independientemente de su vida personal. Creen que la naturalidad en sus gestos y la ausencia de tensión son una prueba de su profesionalismo y madurez. Otros, en cambio, ven señales de algo más, de una chispa que quizás no se ha apagado del todo. Interpretan las miradas, las sonrisas y las conversaciones como indicios de una conexión aún latente, de una atracción que podría resurgir. Se aferran a la esperanza de verlos juntos nuevamente, ya sea en la vida real o en futuros proyectos profesionales. Y es ahí donde entra la magia. Porque es ahí donde empieza la conversación, el debate, el análisis. Y es ahí donde entramos nosotros para analizar cada detalle. Analicemos un poco más de cerca. ¿Cómo estaban vestidos? ¿Cómo era el lenguaje corporal? ¿Cómo fue la interacción con otros actores y personas presentes? Todo cuenta. Afra, por lo que pudimos ver, radiante como siempre, con una elegancia natural. Su elección de vestuario, maquillaje y peinado, impecable. Se veía segura de sí misma y sofisticada, irradiando una belleza que cautivó a todos los presentes. Parecía estar disfrutando de la velada, sonriendo y conversando con naturalidad. Mert, por otro lado, lucía, impecable con su característico estilo. Su vestimenta, como siempre, era un reflejo de su personalidad, elegante, moderno y con un toque de rebeldía. Se le veía cómodo y relajado, interactuando con sus compañeros y amigos. La interacción con otros actores y compañeros, por lo que se comenta, fue también muy cordial. Todos se saludaron, se felicitaron, y se mantuvo un ambiente relajado. Sin embargo, la atención se centraba en el reencuentro de Mert y Afra, y en la forma en que interactuaban entre ellos. Pero la verdadera pregunta es: ¿qué sintieron? ¿Qué pensaron? Ay, si pudiéramos leer sus mentes. Obviamente no podemos, pero sí podemos analizar. ¿Las sonrisas eran genuinas? ¿Era una sonrisa forzada para las cámaras? La expresión de Afra, serena y luminosa, denotaba una gran tranquilidad. Las sonrisas, aunque discretas, parecían auténticas. Mert, por su parte, mostraba una expresión más reservada, pero sus gestos y miradas transmitían una aparente felicidad. Sin embargo, es difícil saber si estas sonrisas eran producto de la cordialidad, de la profesionalidad o de algo más profundo. ¿El contacto visual fue breve o prolongado? ¿Hubo un coqueteo sutil? ¿Hubo una conexión silenciosa? Las miradas fueron intensas, aunque no constantes. Hubo momentos en los que se cruzaron miradas cómplices, gestos que revelaban una cercanía y una conexión especial, y una evidente atracción. ¿Qué se escondía detrás de esas miradas? ¿Un recuerdo de momentos compartidos? ¿Una chispa que aún no se ha apagado? ¿Una esperanza de un futuro juntos? Y aquí es donde la cosa se pone interesante. Porque, como digo, cada uno puede interpretar a su manera. Lo cierto es que aunque la situación fuera casual, y aunque fuera una fiesta, el hecho de que se hayan encontrado, de que hayan compartido espacio, de que hayan conversado, es algo que habla por sí solo. ¿Qué futuro les depara? ¿Volverán a coincidir? ¿Habrá más encuentros? ¿Volveremos a verlos juntos en la pantalla? ¿Quién sabe? El futuro es incierto.
Pero lo que sí es seguro es que seguiremos atentos, que seguiremos observando, y que seguiremos comentando porque esta historia aún no ha terminado. Es importante recordar que en el mundo del espectáculo, los rumores y las especulaciones son parte del juego. Los medios, los fans y los propios actores juegan un papel en esta danza de expectativas y conjeturas. Es normal que nos sintamos atraídos por estas historias, que queramos saber más sobre la vida de nuestros ídolos y que nos preguntemos sobre el futuro de sus relaciones. Y es que, amigos, la vida es así. A veces las relaciones, incluso las que nos parecen más intensas y duraderas, terminan. Pero eso no significa que el cariño, el respeto o incluso la atracción desaparezcan por completo. A veces queda una conexión, una chispa, que puede revivir en cualquier momento. Muchos se preguntan si volverán a trabajar juntos. ¿Existe la posibilidad de verlos nuevamente interpretando a Ferit y Seyran? ¿O quizás en otro proyecto? Esto sin duda sería un sueño para muchos fans, pero también podría ser un desafío para ellos. La presión mediática, la comparación con el pasado y las expectativas del público podrían jugar en su contra. Es importante recordar que Mert y Afra son personas, con sus propios sentimientos, deseos y aspiraciones. Tienen derecho a tomar sus propias decisiones y a llevar su vida como mejor les parezca. No podemos pretender que se comporten de una manera u otra, ni obligarlos a satisfacer nuestras expectativas. Lo más importante es que sean felices y que puedan desarrollar su carrera y su vida personal de la mejor manera posible. Y creo que lo que muchos de nosotros esperamos es eso. Verlos felices, verlos brillar, verlos seguir adelante. Ya sea juntos o por separado. Pero siempre deseándoles lo mejor. Ahora, para terminar, quiero decirles que me encantó compartir este análisis con ustedes. Espero que les haya gustado el vídeo, que hayan disfrutado de este encuentro, y que se hayan divertido tanto como yo. En resumen, el encuentro entre Mert y Afra fue un momento muy esperado, lleno de expectación y análisis. La cordialidad fue visible, pero la verdadera esencia de sus sentimientos queda reservada para la especulación y la interpretación personal. La fiesta dejó mucho que hablar y el futuro de su relación, abierto a todas las posibilidades. Las miradas cómplices, las sonrisas discretas y la conversación que mantuvieron, despiertan la curiosidad y alimentan la esperanza de muchos. ¿Será el inicio de un nuevo capítulo en su historia? ¿O simplemente una reunión casual entre dos excompañeros de trabajo? El tiempo lo dirá y nosotros, como siempre, estaremos aquí observando, analizando y comentando cada detalle. Muchísimas gracias por ver el vídeo. Me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Qué les pareció el encuentro? ¿Vieron alguna señal especial? ¿Qué esperan del futuro de Mert y Afra? Déjenme sus comentarios abajo, me encanta leerlos. ¿Creen que hay posibilidades de una reconciliación? ¿O que simplemente seguirán siendo amigos? ¿Les gustaría verlos juntos en otro proyecto? Compartan sus opiniones. Y no se olviden de darle un gran like a este vídeo, de compartirlo con sus amigos y familiares, y por supuesto suscríbanse al canal. Activen la campanita para no perderse ningún vídeo. Y nos vemos en el próximo. Besos.